Hola, les doy la bienvenida a esta charla que se llama Cambio climático, calidad de aire, tóxicos y salud. Si hay alguna relación entre todos estos términos. Bueno, mi nombre es Horacio Trapazzi, yo soy médico clínico, toxicólogo. Le agradezco muchísimo a la doctora Teresa Gianicelli que me invitó a compartir con ustedes este ratito con esta charla. La doctora fue mi jefa en Acumar y fuimos compañeros de trabajo durante algunos años, así que para mí es un honor que me esté invitando y le agradezco también que me permitió hacer una pequeña variación a lo que me había pedido que arme, que era específicamente sobre salud y calidad de aire específicamente. Bueno, ahora que me presenté y vieron quién les habla, voy a detener la grabación del video para mejorar lo máximo posible el audio y el correr de las diapositivas en esta charla. Bien, entonces como les estaba mencionando, hice una pequeña variación de lo que me había pedido la doctora Teresa Gianicelli, y no solo de calidad de aire, sino quería compartir con ustedes un poco la interrelación que hay entre todos estos conceptos para que a su vez todas las personas que estén escuchando y que estén viendo esta charla puedan ver cómo extrapolan a sus respectivas especialidades y prácticas cotidianas, así como yo desde la toxicología intento mostrarles las interrelaciones, que ustedes también se animen a buscar cómo conectar todos estos conceptos. Y para empezar a hablar sobre la charla deme un segundito que estoy ocultando los paneles flotantes para que no me quite a mí la visión de la pantalla. Quería mencionarles acerca de esta relación que hay entre la salud ambiental con lo que conocemos como salud clásica. Y para meternos en el tema, vamos a ver que los factores ambientales que influyen en la salud ambiental y por lo tanto en toda la salud son los factores físicos, como por ejemplo las radiaciones, factores químicos, como por ejemplo un metal tóxico, hidrocarburos, cualquier agente químico que se encuentre en el ambiente que determine cómo es la salud, factores biológicos, que es lo que más estamos acostumbrados y acostumbradas en nuestra práctica habitual como profesionales de la salud en los agentes biológicos, parásitos, bacterias, etcétera. Todo esto se llama determinantes de la salud ambiental y que sumados actualmente a la contaminación del aire y del agua, a los residuos sólidos urbanos y a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es esa sigla RAES, y al cambio climático, se han convertido y se van a seguir convirtiendo cada vez más en una prioridad de la salud pública mundial debido a lo que vamos a ir viendo de cómo empiezan a afectar a la salud de la población. Y fíjense que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta un 23% de las muertes en el mundo están relacionadas con el medio ambiente, lo que representa, fíjense el número, aproximadamente 12,6 millones de muertes al año debidas a factores ambientales o relacionadas en algún punto con distintos factores ambientales o determinantes ambientales de la salud. Y cuando vemos estas causas, vemos que principalmente están dadas por accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, lesiones no intencionales, cáncer y enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias crónicas. Les voy a mencionar solamente las primeras cinco, pero bueno, acá podemos ver todas. Lo cual, ante una primera lectura, muchas veces resulta sorpresivo, porque no esperaríamos que las enfermedades vasculares estén también relacionadas con el ambiente, y vamos a ir viendo a lo largo de esta charla algunos determinantes de la salud, ambientales de la salud, que tienen que ver en la fisiopatogenia de estas enfermedades como causales de muerte. Y cuando hablamos de cambio climático, para empezar a meternos ya en el tema que me permitió la doc Janicelli compartir con ustedes hoy, el cambio climático antropogénico, como subrayamos acá, y la salud, tenemos que saber que no es solamente un problema de generaciones futuras y que ya está sucediendo, que cada año hay temperaturas medias más altas que se van asociando a desastres, enfermedades sensibles al clima, y que por lo general son las que más tenemos en mente, o que más son evidentes cuando vemos a través de una noticia, por ejemplo, una inundación, un río que creció más de lo esperado y se llevó
poblados que había a la vera del río, ¿sí? Incendios forestales. O sea, a través de esos desastres somos conscientes, pero en realidad hay muchos otros cambios que van sucediendo y que van representando amenazas para la salud y de que de esta manera nos va a representar nuevos desafíos para la salud pública. También ya está estimado que van a ocurrir alrededor de 250.000 muertes adicionales al año en todo el mundo en las próximas décadas, únicamente debido al cambio climático, y que el sector salud tiene un papel importantísimo, no solo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino porque tenemos que ecologizar nuestras instalaciones y también permanecer los sistemas de salud operativos frente a desastres. Entonces, para ir pensando un poco de dónde viene, ¿no? De dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero, que sí, seguramente los han escuchado lo que significa el gas de efecto invernadero y ahora si no lo vamos a repasar de por qué provoca esto. Fíjense que la mayor parte, esto es del inventario argentino, la mayor parte de nuestros gases de efecto invernadero vienen de la producción de energía, ¿m? Más de un 50% como podemos ver acá. El otro gran porcentaje se lo lleva nuestra producción de alimentos, ¿sí? Agricultura, ganadería, silvicultura, otros usos de la tierra. Y fíjense que procesos industriales y residuos son el otro gran porcentaje. O sea que nuestro gran emisor de gases de efecto invernadero en Argentina sigue siendo el sector de la energía. Y acá me gusta detenerme un ratito porque solemos pensar que cuando decimos el sector energético, la responsabilidad la tiene el productor directo de energía, como por ejemplo una empresa que extrae petróleo, una empresa que fabrica combustible para los vehículos, etcétera. Pero estamos hablando de la energía total del país, también la que consumimos en casa. Entonces, solo por mencionar algunos ejemplos cotidianos, podemos decir que para fabricar un jean, todos tenemos por lo menos uno, y lo más común es que actualmente tengamos mucha ropa, ¿sí? Más de la que usamos, lo que se conoce también como fast fashion, la moda rápida y barata que tenemos en gran cantidad. Fíjense que un solo jean emite hasta 33,4 kilos de carbono equivalente, que equivale, por ejemplo, a conducir 111 kilómetros un vehículo común, un vehículo familiar. O mirar, por ejemplo, media hora de Netflix o cualquier otra plataforma equivale a conducir 6 kilómetros de auto. ¿Sí? Y fíjense que alrededor del mundo somos 130 millones de clientes en todo el mundo de Netflix. Con lo cual, cuando repensamos este gráfico del consumo de energía, tenemos que también interpelarnos en nuestro consumo diario de energía. Y no solamente referido a los grandes productores de energía, porque finalmente somos los clientes de esos grandes productores de energía en general en todo el mundo. Y el sector salud también emite gases de efecto invernadero. Fíjense que cuando fraccionamos o subdividimos los tipos de tareas o de cadena productiva, si nos comparáramos con una empresa que produce cosas, nosotros intentamos producir salud desde la prevención y la atención de la salud, también nos podemos comparar como si fuera una cadena productiva. Y acá tenemos emisiones de alcance directo, las de alcance uno, que son, por ejemplo, las combustiones estacionarias. Lo lógico que sería de pensar, bueno, en la movilización de una ambulancia o cualquier otro vehículo sanitario, ¿sí? La emisión de gases que hay, por ejemplo, en nuestros gases anestésicos, etcétera. Pero también tenemos que sumar todo lo que emitimos porque en la cadena de producción, o sea, no es el término más correcto, pero quiero compararlo también como con una industria. Tenemos que contabilizar que yo cuando consumo alimentos en un medio hospitalario estoy emitiendo gases en toda la producción de, por ejemplo, ese alimento, ¿bien? O en toda la producción de ese fármaco que finalmente terminé utilizando en salud. Entonces, somos el sector salud, un importante también productor de gases de efecto invernadero. Por eso, al principio les decía de importancia de pensar los sectores de salud, no solamente para que permanezcan operativos frente, por ejemplo, a una catástrofe climática, sino también en empezar a reducir. Esto sería adaptar, el primer término, o sea, adaptarnos, permanecer operativos frente a situaciones donde quede involucrado un hospital o un sistema de salud frente a una catástrofe, frente a un evento climático, pero también en reducir nuestras emisiones y dejar de cooperar a este cambio climático. Entonces acá, cuando hablamos de este cambio climático
para poder diferenciar un poquito, tenemos lo que se llama el efecto invernadero y el calentamiento global. La gran diferencia, y para explicarlo un poco más rápido, es que el efecto invernadero es lo que posibilita la vida. Si no existiera una atmósfera que conserva el calor, no conoceríamos la vida como la conocemos hoy, ¿sí? Sería un planeta helado totalmente. Entonces necesitamos un efecto invernadero para que exista la vida en la Tierra como la conocemos. El problema está en cuando, como ven acá, la energía del Sol entra, penetra la atmósfera, calienta y un poco de energía sale, ¿sí? Es como si rebotara, por decirlo de alguna manera, sale y hace que se mantenga este efecto invernadero, pero con salida de el exceso de calor que no es utilizado y puede volver hacia el espacio. Lo que va sucediendo con el calentamiento global es que la emisión de todos nuestros gases de efecto invernadero, acá tienen todos los que son los gases de efecto invernadero, van cambiando la composición de la atmósfera de manera tal que el calor que ingresa a nuestra atmósfera ya no puede salir como salía antes porque están todos estos gases haciendo que no pueda ser reemitido o que rebote, como les dije recién, hablando mal y pronto, hacia el espacio y queda una y otra vez eh, circulando entre la superficie terrestre y la atmósfera. Esto hablando muy pronto y desde la capacidad mía que soy un médico. Si lo escucha alguien que se dedica al clima, probablemente se horrorice con la simplicidad que le quiero dar, pero lo importante es que entendamos que todos estos gases que son principalmente de origen antropogénico, como dice el título, son los que van generando el calentamiento global y esta gran aceleración del cambio climático que ha sucedido a raíz de la actividad humana. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud, este término de la mayor amenaza o el mayor desafío sanitario del siglo XXI, así lo define la OMS, representa una gran amenaza para la salud mundial. Vamos a tener y estamos esperando e incluso ya viendo impactos conocidos directos como las olas de calor y de frío, fenómenos meteorológicos extremos, incendios forestales, expansión de enfermedades infecciosas por vectores que van encontrando nuevos lugares para expandirse y para ser vectores en nuevos lugares, como les voy a mostrar ahora en el caso de Neuquén, donde les hablo. Y la pregunta clave también es, ¿dónde encaja la toxicología? Y acá yo les invito, yo porque soy toxicólogo, pero les invito que esta pregunta la cambien para cada una de sus especialidades o sus prácticas cotidianas. ¿Dónde encaja la pediatría en este escenario? ¿Dónde encaja la neonatología en este escenario? ¿Dónde encaja la kinesiología, el laboratorio? No importa, donde cada uno trabaje va a encontrar sin duda algún rol específico que va a tener que empezar a cambiar en sus prácticas cotidianas cuando se piensen en un escenario de cambio climático, donde nos pensemos cada uno de nosotros y nosotras en un cambio climático. Entonces, hablando de la toxicología, yo les quiero contar, por ejemplo, algunas cosas que ya se están empezando a investigar, a descubrir y a proyectar, porque como estamos en transcurso del cambio climático, no sabemos todavía todo lo que está sucediendo y va a suceder, pero podemos hacer proyecciones. Una de las cosas tiene que ver, por ejemplo, con el derretimiento. Ya sabemos que un efecto directo y fácil de predecir, o sea, no fácil de predecir, pero un poco más obvio de predecir, sería que si se derriten los hielos, vamos a tener mayores niveles de agua, ¿sí? De aguas en el mar, de aguas en lagos, en ríos, en lo que sea. Ese sería un efecto directo, pero ¿qué empezamos a pensar también desde la toxicología? Que va a haber, por ejemplo, metales que antes estaban atrapados en hielos o en permafrost, que cuando se derrita esto va a ir hacia lagos, hacia ríos, hacia el mar, a distintos lugares donde también podemos tener exposición tanto nosotros, los seres humanos, como otros animales y afectaciones de ecosistemas en general a través de productos que estaban retenidos ahí, como también son los contaminantes orgánicos persistentes, pesticidas antiguos como el DDT, productos químicos industriales que habían quedado almacenados en el hielo. Y como riesgo toxicológico, fíjense que nosotros, desde la toxicología, tenemos que pensar qué va a pasar cuando reingresen todos estos tóxicos a los ecosistemas y a las cadenas alimentarias que finalmente terminan en el máximo en el superior de todos, que es el ser humano, que es el que termina comiendo absolutamente todos los representantes de la cadena alimentaria, desde vegetales a animales de todo tipo. En este trabajo, fíjense, por ejemplo, que se analiza
la influencia del cambio climático en los compuestos orgánicos persistentes. Esto son muy importantes en el mundo de la toxicología debido a que han sido sintetizados por el ser humano y que tienen una vida media larguísima en el ambiente, una baja degradación, con lo cual van a pasar años, incluso siglos, antes de que terminen de desaparecer estos productos sintetizados por el ser humano. ¿Sí? Son productos que en el Ártico ya se han encontrado, que sabemos que están y cómo se ha descubierto, porque ya hay algunos sedimentos en lagos que muestran que cuando se va descongelando el hielo y el permafrost, como decía recién, aparecen en más cantidad en algunos cuerpos y cursos de agua. También hay más emisiones de compuestos orgánicos persistentes porque por el mismo calor se evaporan más rápidamente. No les quiero aburrir porque esto es muy de toxicología, pero les quiero mostrar algún ejemplo de cómo pensar la rama, la especialidad de cada uno en marco del cambio climático. Se transportan a larga distancia, se meten nuevamente en redes tróficas, como les decía recién, ¿bien? Entonces puede llegar a las personas una vez más y la importancia fundamental este trabajo plantea de el conocimiento indígena y esto se puede extrapolar al conocimiento de cualquier pueblo originario o de cualquier comunidad, no hace falta que sea siempre pueblos originarios, cualquier comunidad que vive en un lugar que estamos trabajando y que esas personas van a enseñarme a mí como profesional de la salud comprender la dinámica del lugar, cómo fue el clima del lugar, cómo se alimentaron siempre, y yo de esa manera predecir, adelantarme y trabajar junto a esas personas para saber cómo responderíamos frente al cambio climático. En el caso de toxicología, insisto, lo voy a pasar rápido para no aburrir, pero ampliar los inventarios de emisiones de efecto invernadero, perdón, de COP, de compuestos orgánicos persistentes, las fuentes locales, bien, el monitoreo integrado, pero lo que más me interesa acá también, que es un tema muy actual y que seguramente ustedes que están escuchando habrán leído o escuchado sobre los microplásticos, que también están involucrados en la aceleración de este derretimiento. ¿Por qué? Esto ocurre básicamente por dos puntos, al menos en la bibliografía que pude encontrar hasta hoy que estoy grabando para ustedes esta charla. Es que tanto los microplásticos de colores oscuros como los microplásticos claros pueden tener efectos en acelerar el derretimiento. En el caso de los plásticos oscuros, porque captan más calor, entonces eh, se puede derretir más rápido el hielo. Y en el caso de los claros es porque es como si hiciera un efecto de lupa en el cual concentra el calor y puede derretir más rápido. Entonces fíjense que hasta esto tan chiquito y el plástico que lo tenemos tan incluido en nuestras vidas puede colaborar también a esta aceleración de fenómeno de derretimiento con aceleración de efectos tóxicos en el ambiente y en las personas, por supuesto. En este caso también, fíjense que acá ya les muestro un trabajo más global sobre el cambio climático y los efectos en la salud y en el ambiente. Se analizaron 123 estudios publicados entre 2015 y 2022, en el cual se quería encontrar qué impactos habían entre el cambio climático, la salud y el ambiente y ver cómo podía proyectarse de ahora en más a partir de estos hallazgos. Y fíjense que todos los capítulos o las secciones que arma este trabajo sobre los datos hallados van hablando de distintos órganos, sistemas, cardiorrespiratorio, pero fíjense, yo ahí les pongo una estrellita, lo que tiene que ver con la toxicología. Insisto, este ejercicio, lo rico y lo necesario precisamente del cambio climático cuando somos profesionales de la salud es que cada uno de nosotros busquemos en qué rol voy a tener que adaptarme y qué rol voy a tener que cumplir frente a la aparición o aceleración de todos estos efectos. Como podemos ver acá, tenemos enfermedad cardiovascular, cáncer, asma. Yo acá les marco principalmente los de toxicología. Ozono, asma relacionada al ozono troposférico, ¿sí? Que es el ozono que aparece en estratos de la atmósfera donde estamos respirando nosotros porque el ozono es muy benéfico en la estratosfera, donde digamos, nos protege de la radiación, pero en la zona donde estamos respirando puede ser tóxico, ¿sí? Entonces a eso se está refiriendo el ozono. E incendios forestales, el material particulado, que es lo que vamos a hablar y lo que precisamente era inicialmente el objetivo de esta charla del aire, pero yo lo quise mezclar un poco más con cambio climático y tóxico.
como vemos acá también material particulado. Fíjense que en el caso de enfermedades infecciosas, cómo se van a expandir enfermedades por vectores, y yo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo le busqué yo la vuelta con la conexión a tóxico. Ocratoxina, una toxina elaborada por hongo Aspergillus y Penicillium que están en algunos alimentos y que van a poder ser tal vez contaminación por estos tóxicos, entonces incluso se podría poner en riesgo la seguridad alimentaria a partir del cambio climático, aumento de la temperatura con exposición a pesticidas, y las personas que estén trabajando en horas de mucho calor van a posiblemente tener una vasodilatación en piel con mayor absorción de pesticidas, nuevamente el riesgo el referido a la mala calidad del aire y asociado al cambio climático, y incluso también cómo se va a afectar la edad gestacional, pero fíjense qué curioso, acá me voy a detener un poquito más, que la gran mayoría de los riesgos en la salud gestacional fetal neonatal, fíjense, tienen que ver con productos químicos. O sea, acá desde la toxicología tenemos un gran trabajo por delante, aunque no se haya titulado este cuadro toxicología. Sin embargo, lo que vemos es que de los mayores riesgos que hay que afrontar en este ámbito de la salud va a tener que ver con la toxicología, como estamos viendo acá. Como esta presentación la tienen, luego la pueden detener y ver cada uno de los productos de lo que se va tratando. Y acá ya nos vamos metiendo más específicamente al tema del aire, que era lo que teníamos que abordar con un poquito más de profundidad. Lo que primero se nos viene a la cabeza como impacto directo del cambio climático tiene que ver, por ejemplo, con los incendios forestales, que esto va a desencadenar un cóctel tóxico en el aire. Los incendios son y van a ser cada vez más frecuentes, más extensos, más intensos también debido a sequías y olas de calor. El humo es una mezcla compleja de materiales. Voy a tener material particulado de 2,5, que ahora vamos a meter más a hablar sobre el material particulado, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, metales pesados y por supuesto, una vez más yo queriendo vender la toxicología en el rol de todo esto, pero que cada uno de ustedes por favor busquen cómo van a especializarse dentro del cambio climático en sus respectivas profesiones y especialidades, sería evaluar el impacto agudo y crónico de esta exposición. Y fíjense cuál es la relación entre calidad de aire y cambio climático y salud, que es una de las cosas que puse también en el título de la charla. Básicamente son las mismas fuentes generadoras las que ocasionan los gases de efecto invernadero y contaminantes del aire, ¿sí? Principalmente cuáles son la quema de combustibles fósiles en primer lugar, como también les mostré con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Aumento del CO2 y de la temperatura, aumenta las partículas alergénicas, aumento de cantidad de incendios forestales y gravedad, aumento de sequías, tormentas de polvo, aire, cambio climático, no reconocen fronteras y, como les había dicho al principio, el gran porcentaje de muertes asociadas en el mundo tienen una gran relación con el ambiente y también específicamente con el aire. Entonces, la contaminación del aire es y va a seguir siendo uno de los mayores riesgos ambientales para la salud. Y fíjese este dato que alarmante, que para el 2019 el 99% de la población mundial vivíamos en lugares donde no se respetaban las directrices de la OMS para calidad de aire. Esto ocasiona, como cálculo, hasta un 6,7 millones de muertes prematuras por año debido a la contaminación del aire. Por lo cual, es fundamental adoptar políticas e inversiones que vayan haciendo que los medios de transporte sean menos contaminantes, que haya mejora en la eficiencia energética de viviendas, generación eléctrica de la industria, mejor gestión de desechos municipales, etcétera. Este es uno de los metaanálisis más importantes que correlacionan la exposición a largo plazo al material particulado y a la mortalidad. Entonces, a partir de este trabajo es uno de los que más fuertemente apoyaron los cambios en la calidad de aire. Un segundito. Los cambios, perdón, en las directrices de calidad de aire de la OMS. ¿Y qué mostró este metaanálisis? Que por cada 10 microgramos metro cúbico de material particulado de 2,5 micras, 2,5 es el tamaño de la partícula, ahora lo vamos a ver, aumenta 8% mortalidad por todas las causas, aumenta el 16% la mortalidad de cardiopatía isquémica, 11% de mortalidad por ACV, 10% por mortalidad por todas las causas respiratorias,
11% mortalidad por EPOC y 12% mortalidad por cáncer de pulmón. ¿Sí? Esto hizo, entre otras cosas, en los análisis de la OMS, que se cambiaran las directrices, ¿sí? de calidad de aire y salud, llevándose desde el último valor que había antes de las nuevas guías, que era de 10 microgramos metro cúbico, a 5. Pero sabiendo que es difícil hacer esto drásticamente, lo que va sugiriendo la OMS es que los países encaren metas intermedias, pudiendo reducirse a 35, 25 y así progresivamente hasta llegar a 5, que es lo ideal. Por eso se redujo tanto, porque fíjense, es muy impresionante la mortalidad directa por mala calidad de aire y específicamente hablando del material particulado de 2,5 micras. Entonces, hablando del material particulado, tenemos partículas grandes, entre muchas comillas, porque sigue siendo pequeñas, ¿no? Pero las partículas llamadas más grandes son entre 2,5 micrómetros y 10 micrómetros, como por ejemplo polen, espuma marina, polvo arrastrado por el viento, etcétera. Y las partículas más finitas, ¿por qué cobran tanta importancia? ¿Sí? Porque son las que pueden penetrar los pulmones y el torrente sanguíneo, generando así todos los impactos y todas esas causas de muerte que vimos relacionadas al ambiente, cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias, etcétera. Bien. Y también, ¿qué otra relevancia tiene el material particulado 2,5? Que como proviene de las mismas fuentes o prácticamente de las mismas fuentes que ocasionan los gases de efecto invernadero, van a ser uno de los indicadores más utilizados para evaluar efectos a la salud de la exposición a la contaminación del aire. Son de los más diseminados. Los demás contaminantes del aire, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, el ozono, los óxidos de nitrógeno, etcétera, son también fundamentales como para definir la calidad del aire, pero también son como más específicos según lo que yo quiera estudiar en fuentes de emisión. Hay ciertas fuentes que emiten más óxidos de nitrógeno, otras que emiten más ozono, entonces en esos lugares puntuales voy a elegir, además del material particulado, otros contaminantes. Pero si quiero arrancar por conocer una calidad general, una calidad del aire en general de un lugar, es muy correcto elegir arrancar por el material particulado y que de paso también les cuento que es muy caro adquirir equipamientos validados para medir esto. Entonces, si tengo que elegir uno porque todos es muy caro, sería muy correcto arrancar por material particulado de 2,5. Bien, de 2,5. Fíjense lo chiquito que es. Acá tenemos este gráfico, me encanta, es de EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Ahí les dejo la página. Fíjense que un cabello humano es 30 veces más grueso que el material particulado de 2,5. O sea que, evidentemente, aunque yo con mi ojo humano mire el horizonte y vea que el cielo se ve claro, no me permite definir que la calidad del aire está bien, que está correcta. Sí o sí tengo que hacer esta medición. Bien, por eso les quería mostrar esto y por eso fundamentar la importancia de las redes de monitoreo, porque no va a haber manera de que yo pueda únicamente a través de mis sentidos darme cuenta de que la calidad del aire está afectada. ¿Hay alguna relación entre calidad de aire, cambio climático y salud? Bueno, sí, ya se los vengo adelantando que tienen las mismas fuentes de generación. Fíjense que en el caso del informe que hizo el Lancet Countdown Latinoamérica para 2023, el 19% del material particulado en Latinoamérica procedía del transporte, el 12% de los hogares, estos son porcentajes aproximados, 11% de la industria y 11% de la agricultura. ¿Qué me está mostrando esto? Como les decía hace unas diapositivas atrás, que son sectores donde podemos actuar para mejorar la calidad del aire, porque nosotros como sector salud estamos viendo la punta del iceberg, que son las muertes cardiovasculares, las muertes por ACV, las enfermedades respiratorias o muerte de causa respiratoria, pero fíjense que la resolución no viene únicamente del sector salud que va a estar informando estas muertes, sino que al contrario, son externas al sector salud, pero nosotros tenemos que hacer una adecuada comunicación ciencia política, es decir, nosotros comprendiendo todo esto, empezar a meternos en lugares donde se hacen las tomas de decisiones para informar cómo traducir todas estas muertes en políticas públicas que mejoren, ¿sí? Mejoren las mediciones del material particulado, por ejemplo. Entonces, fíjense que si hacemos mejores transportes urbanos, más sustentables, mejoramos las ciclovías o
hacemos ciclovías en lugares donde no hay, arbolamos más los lugares, ¿sí? Etcétera, etcétera, un montón de medidas que hay para hacer, podemos empezar a reducir esta mortalidad que ya está comprobada que sucede debido a al material particulado, a la calidad del aire. Bien, tenemos redes de monitoreo, tenemos datos, ¿faltaría algo más? Bueno, lo que hicimos fue revisar qué legislación había en Argentina para ver, bueno, si yo encuentro estos datos de calidad de aire, ¿a quién le digo que esto está bien o está mal y qué van a hacer con esto? Nos encontramos con la sorpresa de que solamente en Argentina encontramos, al menos nosotros, una ley nacional que habla específicamente sobre la calidad del aire y solamente 10 de las 24 jurisdicciones nacionales de nuestro país tienen alguna legislación referida a la calidad del aire. Pero ¿qué encontramos también? Que en ninguno de los 10 documentos regulatorios había valores contaminantes que se refirieran a las normativas de calidad del aire, con lo cual no hay un correlato sanitario. O sea, está regulado sin que se tenga en cuenta que esos valores tengan o no relación a la salud, ¿sí? Y todas las variables, unidades, criterios y todos los sitios de medición eran diferentes en cada legislación. ¿Qué significa esto de emisión distinto de emisión? Emisión es donde se emite, valga la redundancia, tanto el gas de efecto invernadero como el material particulado, etcétera. Por ejemplo, un caño de escape, una chimenea, esos son los puntos de emisión. Y los puntos de emisión son donde finalmente respiramos. Entonces, algunas legislaciones se referían a cuánto emite una chimenea o un caño de escape, pero no qué pasa con la gente que respiramos, con los seres humanos que respiramos. Entonces, fíjense cómo nos tenemos que ir metiendo absolutamente todos en este tipo de temática, porque incluso si hubiera legislación, si no tiene una perspectiva sanitaria, no vamos a encontrarle mucho sentido a luego informar a los tomadores de decisiones cuánto me dio un material particulado en determinado punto. ¿Bien? Otro tema importante que tiene que ver con la salud ambiental, el cambio climático y la toxicología son, por ejemplo, las cianotoxinas. ¿Sí? Acá no los quiero aburrir, pero las cianotoxinas se originan por lo que se llaman cianobacterias, que son esas que les estoy mostrando en esa figurita. Son bacterias que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis y que no son una contaminación, sino que son bacterias que existen hace millones y millones de años. De hecho, las emisiones gaseosas de estas bacterias fueron las que fueron formando la atmósfera que conocemos hoy. Entonces son mucho previos incluso a todos nosotros y van a seguir estando, pero son microorganismos que tienen, como les decía recién, la capacidad de hacer fotosíntesis, por eso se ven de color verde, como ahora les voy a mostrar una foto, y que crecen cuando hay mucha temperatura, entre otras cosas, cuando hay una alta carga orgánica en los cuerpos de agua y en cuerpos de agua que están estancos o con poca corriente. Les muestro un ejemplo de mi región. En el caso de Neuquén Capital, tenemos floraciones de cianobacterias en el embalse Ramos Mejía, es este que está acá, que se crea del río Limay, ¿sí? Se genera a partir del río Limay y que ocasionalmente van sucediendo floraciones, se llaman floraciones por esto que yo les decía que hacen fotosíntesis y se ve de color verde, como podemos ver bien acá, esos manchones de color verde, valga la redundancia. Entonces lo que tenemos que hacer acá, por ejemplo, para cuidar y proteger la salud de la población es lo que se llama cianosemáforo, en donde vamos haciendo emisiones de alerta respecto al conteo celular y algo que aparece también frente a la emisión de la alerta y el conteo celular, se dispara la necesidad de medir microcistinas. Las microcistinas son unas toxinas intracelulares que fabrican una gran cantidad de géneros y especies de cianobacterias y que tienen la capacidad de hacer hepatotoxicidad. Por eso para nosotros los toxicólogos, son tan importantes darnos cuenta cuando esto está sucediendo para hacer una prevención. Acá les dejo los valores guía, pero fíjense cómo, siguiendo el hilo conductor del cambio climático, toxicología y todos ustedes que están escuchando tienen un montón de cosas para hacer desde el punto de vista de sus profesiones. Progresión de vectores y toxicología. Acá les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, en el caso de Aedes aegypti, ustedes saben, lo conocen muchos si están todos conectadas y conectados desde Buenos Aires, lo conocen de hace muchos años, pero en el caso del sur no. Fíjense que recién nosotros, en 2022 a 2023 en Neuquén, tuvimos 12 semanas positivas del hallazgo del mosquito Aedes aegypti. Todavía no dengue, afortunadamente, pero sí su llegada.
Y fíjense que en 2009, cuando empieza a vigilarse en Patagonia, que La Pampa es parte de la Patagonia, en 2009 se encontró que era positivo hasta General Hacha. Y fíjense que en menos de 15 años ya lo tuvimos asentado en Neuquén, capital. Bien, cuando antes se hubiera pensado que un lugar seco, un lugar más frío, respecto a Capital Federal, a Ciudad de Buenos Aires, al no al NEA, bueno, que parecía impensado, bueno, vimos la película pasar en menos de 15 años y llegó a Aedes aegypti. En este caso, fíjense, ya con circulación viral el año pasado en La Pampa, ¿qué tiene que hacer la toxicología en este evento indirecto del cambio climático? ¿Por qué indirecto? Porque no estamos hablando de calor directo ni de frío directo, sino de el favorecimiento de cómo se fue extendiendo un vector como el Aedes aegypti. Nosotros de toxicología, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta que voy a necesitar más plaguicidas, tal vez, porque si no los aplico adecuadamente, antes de necesitar más, me corrijo la gestión correcta del plaguicida, el uso racional de ese plaguicida, porque al igual que como pasa con los antimicrobianos y la resistencia antimicrobiana, si yo aplico de manera desmedida y sin criterio un plaguicida, voy generando resistencia. Bien, entonces hay dos mecanismos de resistencia. Puede haber mecanismos de resistencia en canales de sodio del mosquito, que es donde actúan los piretroides, uno de los más de los plaguicidas más utilizados frente a brotes de dengue. Ahí está la clave. Solamente frente al brote hay que usarlo porque es un adulticida. O también lo que van teniendo es desintoxicaciones metabólicas específicas por inducción de su citocromo, que es la enzima para degradar y neutralizar el insecticida, ¿no? Entonces fíjense cómo también en este efecto indirecto, desde la toxicología, tenemos un rol fundamental para participar junto con las demás especialidades. Y algo también que a veces no es muy esperado o el efecto parece más indirecto que los demás efectos, tiene que ver con la salud mental y los consumos en contextos de cambio climático. Ya hay varios trabajos y varias revisiones que fueron mostrando que hay aumento de depresión, de ansiedad, estrés postraumático, mayor demanda de psicofármacos, mayores consumos, mayores suicidios, etcétera. Entonces, fíjense cómo, tal vez si algunas de las personas que están escuchando acá se dedican a estas otras especialidades como la salud mental, se van a ir encontrando que tienen un gran rol fundamental para ver cómo vamos a ir integrándonos en este equipo transdisciplinario, como les voy a decir ahora hacia las conclusiones de abordaje de, el cambio climático y la salud. Entonces, para ir haciendo como conclusiones, todas las especialidades debemos involucrarnos en todas las medidas de adaptación, insisto en esto, adaptarme, prepararme a cómo voy a seguir actuando frente al cambio climático y mitigar, es decir, cómo voy a reducir mis emisiones o cómo voy a aumentar mis sumideros, o sea, cómo voy a crear más estructuras que reabsorban esos gases que ya fueron emitidos. Analizar todos nuestros roles en los efectos, tanto directos como indirectos. Yo acá les mostré los de toxicología, repiensen ustedes cómo van a hacerlo también desde sus especialidades y participar con las demás especialidades y comunidades pasando de la modalidad de interdisciplina a transdisciplina. Este término es fundamental porque la transdisciplina me permite integrar no solo las disciplinas, valga la redundancia, académicas o formales, sino integrar a las comunidades, integrar a los saberes ancestrales, integrar a las ONGs, integrar a los grupos de jóvenes, a los jubilados, integrar a todos los que van a poder participar en ideas y en soluciones de adaptación y de mitigación. Esto es de la transdisciplina. Y para nosotros que trabajamos en salud muchas veces es un desafío. Para quienes hacen salud ambiental, no tanto porque los de salud ambiental todo el tiempo tenemos que salir a trabajar con ingenieros, con saneamiento ambiental, con seguridad e higiene, entonces tenemos que pensar todo el tiempo fuera del sector salud, pero quienes están dentro del sector salud empiecen a pensar así también, empecemos a pensar así también. La transdisciplina, convocar también a las personas no académicas con sus saberes que tanto tienen para aportar. Bueno, les agradezco muchísimo la atención, espero que haya sido de utilidad y muchas gracias a la doctora Teresa Gianicelli por invitarme.